Buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la bienvenida a esta conferencia magistral Cultura Jurídica y Jurisdiccional que será impartida por el ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón, a quien le damos la bienvenida a Tamaulipas. Sea bienvenido. Esta conferencia es un evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Fernando de la Fuente Sanders, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en coordinación con el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Acompañando al ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón está en el presidium la magistrada Marcia Laura Garza Robles, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Me acompaña el magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón, coordinador de magistrados y jueces del 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación. También está en el presidium el diputado Carlos Alberto García González, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Como anfitrión de este evento, el licenciado Jorge Vega Zapata, director de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Fernando de la Fuente Sanders en Ciudad Victoria. Con la representación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, magistrado Horacio Ortiz Renán, es el consejero de la Judicatura del Estado, Raúl Robles Caballero. Son acompañados también por el juez Raimundo Serrano Nolasco, juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Poder Judicial de la Federación. Autoridades estatales, magistrados del Poder Judicial de la Federación, del Poder Judicial del Estado, jueces de distrito, abogados litigantes, catedráticos y estudiantes, sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral Cultura Jurídica y Jurisdiccional, de la cual escucharemos en unos momentos más por parte del ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón. A continuación escucharemos unas palabras de parte de la magistrada María Laura Garza Robles, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Muchas gracias. Ministro Mariano Azuela Huitrón, bienvenido a Tamaulipas, de verdad es un honor tenerlo en esta su casa, muchas gracias. Consejero Raúl Robles Caballero, quien viene en representación del magistrado Horacio Ortiz Renán, gracias por acompañarnos esta tarde. Igualmente al diputado Carlos Alberto García González, es un honor también contar con su presencia este día, muchas gracias. Al magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón y al juez Raimundo Serrano Nolasco, es un honor también poder hacer esto en conjunto con ustedes, y por supuesto al licenciado Jorge Vega Zapata, que toda la ayuda que ha brindado para poder celebrar en coordinación con el tribunal este evento, agradecemos todo el apoyo. Distinguidos magistrados, consejeros, diputados, servidores públicos, público en general que nos acompaña, muchas gracias por su presencia esta tarde. Conocer, fomentar y vivir la cultura jurídica y jurisdiccional son aspectos que nos conciernen a todos los ciudadanos. Como parte de una sociedad democrática, es indispensable conocer las reglas y parámetros sobre los que el derecho debe de sustentarse. Sabemos que el derecho se rige por nuevos paradigmas. Las reglas de la aplicación del mismo y su correspondiente interpretación están en constante evolución, siendo responsabilidad de los impartidores de justicia estar al tanto de dichos cambios y luchar siempre por una auténtica aplicación del derecho. Pero el verdadero reto consiste en asimilar y comprender que el camino para lograr la paz y el desarrollo social solo puede hacerse desde el personalísimo convencimiento de cada ciudadano en cumplir las leyes que nos rigen. Como usted lo ha manifestado en otro momento, señor ministro, la conducta humana en una sociedad debe estar regida por el derecho. Cualquier compromiso institucional requiere de servidores públicos capacitados y competentes para realizar sus funciones, pero sobre todo se requiere de jueces imparciales y justos. La sociedad exige hoy más que nunca el cumplimiento a las leyes,
la rendición de cuentas, la transparencia en el ejercicio del poder y la impartición de justicia pronta y expedita. Nuestro compromiso siempre será dar respuesta a esa exigencia ciudadana. Debemos garantizar el respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, así como fortalecer, promover y difundir la cultura jurídica. Impulsemos, tanto en los ciudadanos como en los operadores jurídicos, valores para preservar una cultura de legalidad que permita optimizar las condiciones para un verdadero ejercicio y respeto a los derechos. Es para mí un gran honor, nuevamente, darle la bienvenida a su casa, ministro, y poder decirle que quienes integramos el Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas nos sentimos verdaderamente honrados con su presencia. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el magistrado Pedro Daniel Zamora Barrón, coordinador de magistrados y jueces del 19º Circuito del Poder Judicial de la Federación. Gracias. Muy buenas tardes, distinguidos asistentes a este auditorio que honran este evento. Saludo cordialmente al licenciado Jorge Vega Zapata, director de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Fernando de la Fuente Sanders, y le agradezco su cortesía de permitirme dirigir estas palabras. Con la venia de tan distinguidas personalidades que integran el presidio, reciban un afectuoso saludo y consideración de mi parte. Señor ministro Mariano Zola Huitrón, le expreso mi más alta distinción y respeto que me representa expresar algunas breves palabras, pero significativas, sobre su calidad intachable de jurista y de su no menos prestigiosa carrera profesional. Hoy en día gozamos de un Estado de Derecho, de una democracia. En gran medida esto se debe al papel que ha asumido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su historia. En cada época, los integrantes del Poder Judicial de la Federación han aportado no solamente sus conocimientos jurídicos, sino sus ideales, profundas convicciones, esfuerzos sobrehumanos y hasta sus sacrificios personales. Desde el Gran Vallarta hasta las excelsas disertaciones de don Guillermo Guzmán Orozco, pasando por don Gabino Fraga, el ministro Rogina Villegas, Palacios Vargas, Tena Ramírez, Castellanos Tena, el ministro Leo Leiva, Carlos de Silva Nava, don Mariano Azuela Rivera, el ministro Rivera Silva, Ricardo Couto o don Alberto Vázquez del Mercado, que dicho sea de paso, en un momento de su vida tuvo que renunciar al cargo por sus convicciones personales. La Constitución de la Suprema Corte, como un máximo tribunal constitucional, como un garante de la legalidad, como la máxima o la última palabra, empieza a construirse en la novena época. Nadie podrá olvidar esa primera integración. La presidencia de don Vicente Aguinaco Alemán, la participación del ministro Díaz Romero, la ministra Sánchez Cordero, el ministro Gudiño Pelayo, el ministro Juventino Castro, el ministro Aguirre Anguiano, don Fernando Silva, el ministro Román Palacios, don Genaro David Góngora Pimentel, y dentro de ese gran claustro de máximos exponentes de la judicatura, don Mariano Zola Huitrón. Sus aportaciones son invaluables e innumerables. Desde aquel primer amparo de Vidriera Los Reyes, donde nace el amparo contra leyes, donde por primera vez se establece que el amparo protege al gobernado contra su aplicación presente y futura, los amparos contra nuevos conceptos de autoridades desconocidos para nosotros, como organismos públicos descentralizados, universidades públicas o privadas incluso, las primeras incursiones del interés legítimo, la apariencia del buen derecho, la división de poderes, la prueba ilícita y su exclusión en un proceso penal, o las garantías de los magistrados y funcionarios jurisdiccionales,
son criterios que se construyeron durante esa novena época, por citar tan solo algunos. Del señor ministro Mariano Azuela Huitrón también tuvo el alto honor de desempeñar el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia y de presidente del Consejo de la Judicatura Federal. Tuvo conciencia del gran poder y de discrecionalidad que tienen los jueces. Fue su preocupación. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, y no estoy citando al hombre araña, pero don Mariano supo que a través de cultivar valores y virtudes como la templanza, la prudencia, la fortaleza y sobre todo la humildad, se puede garantizar en cierta medida que las sentencias se ajusten a cierto marco de racionalidad y de respeto a los derechos humanos. No solo eso, durante su participación se aprobó el Estatuto de Juez Iberoamericano, que tomó en cuenta la evolución de nuestra sociedad, que había llevado a los jueces a un mayor protagonismo y con ello a que el Poder Judicial debía responder a mayores demandas y aperturas de sectores para ese entonces desconocidos. Me permito leer el artículo 43 de ese estatuto aprobado. En la resolución de los conflictos que lleguen a su conocimiento, los jueces, sin menosprecio del principio de legalidad y teniendo siempre el trasfondo humano del conflicto, procurarán atemperar con criterios de equidad las consecuencias personales, familiares o sociales desfavorables. Esa novena época, esa Suprema Corte, sin duda, estaba a la altura de cualquier tribunal constitucional en el mundo. No tengo palabras, señor ministro, se lo digo sinceramente, para expresarle mi profunda admiración. Si se me permite, voy a leer un poema que para mí representa lo que su trayectoria profesional y humana nos deja a la carrera judicial. El poema dice lo siguiente: las relaciones puramente humanas no necesitan del derecho, lo ignoran. La amistad, el amor, la contemplación del cielo estrellado no requiere de códigos, jueces, abogados o prisiones. Las relaciones familiares o sencillamente humanas son una isla que el mar del derecho solamente puede lamer. Pero ese mar, con sus códigos, jueces, abogados y prisiones, de improviso deviene necesario cuando el amor o la amistad se transmudan en atropellos o violencia, cuando alguien le impide con la fuerza a otro la posibilidad de poder contemplar el cielo estrellado. Cuando surgen estas situaciones, el Poder Judicial emerge como garante del respeto de los derechos humanos, y cuando surgen estas situaciones, emergen personalidades como la de usted para confiar en ese Estado de Derecho. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar la noticia curricular del ministro en retiro Mariano Azuela Huitrón a cargo del juez Raimundo Serrano Nolasco. Gracias, muy amable. El juzgador no solo debe brillar por su acopio de conocimiento, sino principalmente, señores, por la rectitud de su conducta. Sirva esta frase para enmarcar el evento que ahora nos convoca. En primer término, agradezco al licenciado Jorge Vega Zapata y a sus colaboradores de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta ciudad porque hicieron posible la realización de este evento. De igual forma, a nuestros anfitriones del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas por su hospitalidad al acogernos en este magno recinto. Asimismo, a los señores magistrados, al señor consejero, al señor diputado, por el honor
de compartir esta tribuna. Bien, me ha tocado el privilegio de presentar a don Mariano Azuela Huitrón, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al que admiro y respeto. En primer término, expongo una breve semblanza curricular, y de verdad es muy breve, aunque son varias hojas. Bien, estudió la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México de 1954 a 1958. Me mandaron las fechas, así es de que no explico. Bien, a partir de 1957 se desempeñó como maestro en el Centro Universitario México, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Panamericana principalmente. El 17 de junio de 1960 presentó examen profesional con la tesis Los grandes temas del derecho y del Estado a la luz de la doctrina pontificia contemporánea. Obtuvo el grado con mención honorífica. De 1960 a 1971 fungió como secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 1971 a 1983 fue magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación. En 1981 fue presidente de este Tribunal Fiscal. De mayo de 1983 a diciembre de 1994 se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adscrito a la Tercera Sala. Desde el 28 de enero de 1995 al 30 de noviembre de 2009 estuvo adscrito a la Segunda Sala de nuestro máximo tribunal. Desde el 2 de enero de 2003 al 15 de diciembre de 2006 fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. A partir del 1 de diciembre de 2009 es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del 1 de septiembre de 2010 al 31 de agosto de 2014 se desempeñó como director general del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y Promoción y Difusión de la Ética Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Secretario ejecutivo de las Comisiones Iberoamericana y Nacional de Ética Judicial. Comisionado y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Actualmente es presidente de la Junta de Honor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, consejero del Consejo de Audiencias a favor de lo mejor, AC, miembro del Consejo Editorial de El Observador de Querétaro, vocal del Consejo del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Entre otros muchos reconocimientos, cuenta con los siguientes: profesor emérito de la Universidad Iberoamericana, doctor en Humanidades honoris causa por la Universidad La Salle del Noroeste, medalla Anáhuac en Derecho 2008, que le fue entregada por la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac del Norte, medalla al Mérito Jurídico 2010, entregada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, profesor emérito de la Universidad Panamericana y medalla Alfonso X el Sabio, por 30 años colaborando con la institución. Presea Ignacio M. Altamirano 2012 en la categoría del juzgador, entregada por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Profesor emérito de la Universidad Marista de Querétaro. Doctor honoris causa por la Universidad Marista de la Ciudad de México. Medalla Doctor Manuel Velasco Suárez en 2016. Entre sus publicaciones se encuentran: es autor de diversos estudios jurídicos y sociales, autor del libro Derecho, Sociedad y Estado, coautor de la obra La Suprema Corte de Justicia y el Estado a la Vida, coordinador de la obra en 6 tomos, El Tribunal Fiscal de la Federación, 45 años al servicio de México, coordinador de la obra La Constitución Comentada, editada por el CONALEP, compilador y organizador de la obra Azuela contra Azuela.
Don Mariano Azuela Huitrón es sin duda una persona que ha conjugado su vasta experiencia en servicio de los altos intereses de la nación en su función como juzgador federal, impartiendo justicia, ha marcado la pauta con sus precedentes que día a día construyó en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como en su activa participación en las buenas prácticas para la impartición de justicia, y cómo no mencionar que es un referente obligado en los temas relacionados con la ética y primordialmente con la ética judicial. Aunado a todo ello, quiero puntualizar su labor como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual compartió su vasta experiencia formando los criterios que tanto nos han servido en la diaria y noble labor de impartir justicia. Querido maestro, y cómo no recordar que es usted uno de los difusores de ética judicial más calificado, reconocido y apreciado en el foro. Nos regaló con la nobleza que lo caracteriza sus vastos conocimientos para llegar a la meta anhelada, compartiendo las herramientas para servir a nuestra patria con compromiso, conocimiento, lealtad, pasión y ética, formando con ello juzgadores que enaltecen a la institución a la que servimos con pasión y lealtad. Ahora, por si fuera poco, nos da la oportunidad de compartir este momento en la conferencia que en un momento nos dará, que es la Conferencia Magistral de Cultura Jurídica y Jurisdiccional, que sin duda alguna será herramienta valiosa para seguir en el largo e inacabado propósito de prepararnos. Gracias, maestro, por compartir sus valiosas enseñanzas, por capacitarnos en la noble labor de impartir justicia y aunado a ello, gracias por enseñarnos a ser mejores personas. Muchas gracias, maestro. A continuación, escuchamos la Conferencia Cultura Jurídica y Jurisdiccional a cargo del ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón. Distinguida y distinguidos miembros del Presidium, muy respetables asistentes a este acto. Yo pienso que después de lo que he escuchado, todos los presentes tienen que ser conscientes de que esta conferencia era lo que estaba anunciado y no un acto en homenaje al conferencista. Agradezco y reconozco las brillantes intervenciones que ha habido, usándome un poco como pretexto, pero que en última instancia revelan la seriedad con la que han hecho sus trabajos quienes hicieron uso de la palabra. Obviamente esto me iba creando la preocupación de que al concluir la última intervención, pues yo simple y sencillamente iba a dar las gracias por el homenaje y todos nos íbamos a ir a nuestras casas. Pero en realidad, bueno, pues algo tenemos que decir en la conferencia para que esto cumpla con sus objetivos. A lo largo de estas brillantes exposiciones que me tuvieron a mí como pretexto, pues como que tenía yo que motivar de algún modo lo que va a ser la conferencia, la cultura jurídica y la cultura jurisdiccional. Hago énfasis en cultura jurídica y cultura jurisdiccional porque gramaticalmente poner cultura jurídica y jurisdiccional como que disminuye a la cultura jurisdiccional, como que la hace formar parte de una misma cultura. Y yo pienso que la labor de los órganos jurisdiccionales en todas las partes del mundo tienen sus propias formas de comportamiento que tienden a garantizar que sea efectivo el gran valor de la justicia cuando se dan conflictos entre los seres humanos. ¿Qué es lo que quisiera yo destacar ante todo y que de alguna manera apareció en estas intervenciones? Que los seres humanos, precisamente por sus características, son responsables de sus acciones. En otras palabras, los seres humanos cotidianamente
están en posibilidad de actuar bien o de actuar mal. Y esto explica incluso conferencias como la que me ha tocado en esta ocasión, que si se motiva a las personas, se les hace sentir que verdaderamente son responsables de sus acciones, al menos existirá un elemento motivador para que en una sociedad muy conflictiva como la que estamos viviendo, se trate de inclinar la balanza a todo lo positivo. Esto me da oportunidad de dar testimonio de que yo estoy convencido de que en nuestra sociedad mexicana hay mucho mayor número de personas que tratan de actuar con rectitud que quienes tienen conductas indebidas. Lo que pasa es que estos son más ruidosos. ¿Cuántas personas se dedican al tráfico de drogas? Pues una minoría frente al resto de la población que aún se escandaliza ante esos comportamientos. Hoy, en que existe una gran efervescencia en el mundo de la política, se habla mucho de la corrupción, dándose la impresión de que la inmensa mayoría de servidores públicos, entre comillas, incurren en actos indebidos. Y yo, como ustedes pudieron escuchar, he tenido una trayectoria profesional solamente vinculada al servicio público. Y mi visión directa desde 1957, en que empecé a laborar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta estos momentos, es que la mayoría de los servidores públicos tratan de dar testimonio de lo que verdaderamente corresponde a esa expresión: servir al pueblo de México con entrega, con interés, etcétera, etcétera. La mayor parte del tiempo ha sido en relación con la impartición de justicia. Incluso más de alguna vez he hecho referencia a mi reconocimiento a los tribunales de justicia de la República, porque hubo un momento en el que era casi motivo de orgullo el que los tribunales federales despreciaban a los tribunales locales y viceversa. Y yo me esforcé en el tiempo que tuve la responsabilidad de la presidencia de la Suprema Corte por buscar el acercamiento que nos hiciera, lo decía yo metafóricamente, ser conscientes de que íbamos en el mismo barco que era la impartición de justicia de México. Y pienso, y desde luego está presente Alejandro Etienne, que estuvo en la presidencia del Tribunal Superior en esas épocas, y que sumamos esfuerzos para que verdaderamente se motivara a quienes tenían esa responsabilidad y la tienen ahora, para dar testimonio de ese funcionamiento valioso de personas que se entregan cotidianamente en buscar una recta impartición de justicia. Y quienes viven esa experiencia son conscientes de que en la figura de los magistrados, en la figura de los ministros, parece centrarse la recta impartición de justicia, pero ello se logra precisamente gracias a toda una serie de personas que en distintos cargos están apoyando esa actuación y que lo hacen con rectitud y con entusiasmo. Cuando una persona es responsable, hay posibilidad y expectativa de fortalecer esos valores, esas virtudes que lo llevan a actuar de esta manera. Y mi expectativa en esta conferencia es contribuir de alguna manera a que esto se fortalezca. Si entre los presentes y las presentes hay quienes de pronto están experimentando cierto remordimiento de conciencia porque no han actuado siempre con estas características, pues ojalá que mi motivación los lleve a rectificar y los lleve a fortalecer una actuación al servicio de la comunidad. Una palabra
unas palabras en torno a lo que un poco hace posible que estemos aquí, que son las casas de la cultura jurídica. A veces los mexicanos somos malinchistas, expresión derivada de la Malinche, a la que conquistó Hernán Cortés, y que a partir de ese momento dio posibilidad a que quien estaba en una comunidad más bien se inclinara a reconocer las cualidades de alguna persona extraña. Yo creo que eso debe desaparecer y que uno debe darse cuenta de lo importante de su nación. Y yo estoy seguro de que México tiene realizaciones que son únicas en el mundo. Y una de esas realizaciones son las casas de la cultura jurídica. El mérito de ello, pues en parte radica en el poder constituyente, que yo me imagino sin darse cuenta reservó a la Suprema Corte en las reformas de 1995 el que se debía preocupar por el cuidado de los archivos de la Suprema Corte de Justicia. Y esto digo que fue sin darse cuenta, porque en realidad formalmente lo importante de esa reforma fue que por una parte se dio a la Suprema Corte de Justicia propiamente la responsabilidad de seguir impartiendo justicia a nivel federal, y se creó el Consejo de la Judicatura para que se ocupara de todas las cuestiones administrativas de apoyo a los juzgadores, de vigilar la conducta de los juzgadores, en fin, aspectos complementarios. ¿Por qué dejaron la responsabilidad de los archivos a la Suprema Corte? Pues yo me imagino que alguna de las personas que intervinieron en esas reformas, o sin darse cuenta dejó esa facultad en la Corte, o pensó que de algún modo, como esos archivos son las sentencias, pues esas sentencias básicamente han procedido de los órganos jurisdiccionales y por lo mismo debía ser la Corte la que velara por su existencia. Y ahí es donde hay tres nombres fundamentalmente a quienes yo pienso se les debe reconocer el que existan 45 casas de la cultura jurídica, e incluso varias en proyecto que a lo mejor en algún momento pueden llegar a establecerse. Una, el presidente Vicente Aguinaco Alemán. Él tuvo la responsabilidad de decidir cómo se llevaba a cabo lo relacionado con ese cuidado de los archivos. Otro, el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Él es una persona que era brillante abogado litigante, era simultáneamente notario, y de pronto recibió la invitación de un senador de la República para que se le incluyera dentro de los ministros de la Suprema Corte que iban a ser designados por el Senado de la República en el año de 1995. Y él lo aceptó y llegó a tener 18 años de ministro de la Suprema Corte, y todavía cuando estaba en el año 18 se quejaba de que más de alguna vez alguno de los compañeros le decía: tú que eres de fuera, y decía, pues cuántos años más necesito para que me consideren de dentro. Pero como que es un celo que hay en los que trabajamos en el Poder Judicial, como que consideramos que hay los genuinos, que venimos desde a veces ser mecanógrafos, a los que de pronto llegan al Poder Judicial ya a un nivel superior. Esos son de los extraños, pero que llegaron ahí y les cuesta mucho trabajo, como lo veo en el ejemplo del ministro Aguirre Anguiano, de ser reconocidos ya como genuinos miembros del Poder Judicial. Una de las capacidades del ministro Aguirre Anguiano es su creatividad, y don Vicente Aguinaco Alemán habló con él y le dijo: oye, piensa cómo podemos llevar adelante esto del cuidado de los archivos.
estaba en esos momentos como director del área que podía responsabilizarse de ello el doctor Héctor Hermoso Larragoiti, que coincidentemente hoy es director general de las Casas de la Cultura Jurídica, y él participó en aquello. Y se les ocurrió que en lugar de ser simples sitios físicos donde estuvieran los expedientes para que de repente hubiera un historiador que fuera a investigar algún asunto, pues se les dio una vida. Y esto es único en el mundo, tener en toda la República sitios que se van a preocupar por difundir la importancia del derecho, por difundir la importancia de la impartición de justicia y de que todo ello pues enorgullezca al pueblo de México. Hubo una pequeña adición cuando se consideró que las casas de la cultura jurídica trabajaban fundamentalmente en las tardes, puesto que los asistentes a ella, en proporción muy elevada estudiantes, en proporción importante abogados, pues en la mañana estaban realizando las actividades propias de su situación. Ya acudían a las casas de la cultura jurídica en las tardes, y en las mañanas como que estaban vacías. Otra cosa que pienso que es única en el mundo, que el Poder Judicial se preocupa por las personas que dedicaron una larga vida a prestarle servicios y que son sus jubilados. Y ahí surgió la idea de que en las mañanas podía seguir teniendo contacto con esos jubilados para que en edades en que muy fácilmente se piensa en la enfermedad y la muerte, se tuviera oportunidad de experimentar que esa vida todavía se puede vivir con entusiasmo. Y entonces se estableció que los jubilados de los distintos lugares de la República estarían recibiendo el apoyo de las casas de la cultura jurídica. Y esto pues ha ido impactando a tal grado que en aquella época pues las jubiladas que estaban en contacto con la Corte formaban parte de un coro que en algunos momentos era invitado a interpretar sus canciones en alguna ceremonia de la Corte. Y esto aumentó. Ese coro lo formaban fundamentalmente mujeres. De repente aparecía ahí un jubilado que todos se preguntaban, ¿y por qué está este señor entre el coro si es de mujeres? Y ahí pues se vio la oportunidad de que también los hombres que habían estado trabajando en el Poder Judicial se pudieran incorporar, y en distintos lugares de la República se ha ido dando también la presencia del personal masculino que acude a estas casas de la cultura jurídica para seguir en contacto con quien por 30 años o más estuvieron prestando los servicios propios de la impartición de justicia. Por ello, para mí es muy grato, muy halagador el asistir a las casas de la cultura jurídica, porque en ellas se da el testimonio de el estar realmente cumpliendo con una labor profundamente humana. Recuerdo que cuando ocupé la presidencia se les dio un curso de cinematografía a las jubiladas en la Ciudad de México, y a la persona que impartió el curso, una experta en la materia, se le ocurrió culminar el curso llevando a todas las que asistieron a sus sesiones a filmar una película, y seleccionó
12 hombres en pugna, nada más que lo original fue que como eran solo mujeres, habló de algo mucho más claro, que son 12 mujeres en pugna. Y lógicamente, pues digo esto porque después ya en el campo profesional de la cinematografía hubo alguna persona que también quiso hacer 12 mujeres en pugna y parece que solo lograron tener en el teatro 4 o 5 funciones, porque las pugnas fueron tales que todas se consideraban las primeras actrices y por lo mismo ya no pudieron seguir adelante. Bueno, eso, uno de los pequeños defectos que a veces se presentan en algunas mujeres, pero estas fueron realidades. Lo curioso fue que cuando se presentó la película ya había muerto una de las personas que actuaba en ella, pero sus descendientes tuvieron la satisfacción de verla nuevamente en la pantalla, actuando y representando extraordinariamente bien su papel. He tenido oportunidad, incluso a través de estas visitas que hago con motivo de las conferencias, de convivir con jubilados y jubiladas y de constatar cómo son personas que están recibiendo mayor vida en un momento en que había el peligro de que estuvieran ya completamente olvidadas. Algo importante en cuanto a lo que se hace en México en favor de las personas. En las casas de la cultura jurídica, efectivamente, se trata de vivir todos estos valores, y todo ello vendría a ser todavía en una especie de principio una parte de la cultura que hay en México, porque de la cultura pues existen obviamente muchos elementos. Hay a veces aspectos de la cultura que son negativos. Ahora, dentro de la cultura de esta época se habla mucho de la salud, de la belleza física, se establecen lugares donde se hacen ejercicios para que las personas tengan un cuerpo muy impresionante, y esto se ha constituido en un gran negocio. A 2 cuadras de la casa de ustedes hay uno de estos lugares y cada mes cambian de letrero, un letrero que ponen muy motivado, y un día advertí lo que habían puesto: ¿en qué es preferible usar tu dinero? ¿En tus antojos o en que tú seas el antojo? Y como que todo esto revela que este es un valor de la época moderna, que desgraciadamente para mí es un antivalor, pero que forma parte de la cultura de esta época. Es más importante el que tú tengas un cuerpo hercúleo o un cuerpo muy armonizado, que estudies, que te cultives en otros aspectos de la vida. Y hay personas que a eso se dedican. Bueno, ejemplo de que hay cultura con valores y hay cultura sin valores, cultura con antivalores. El ejemplo que estoy dando, pues como que refleja cómo se trata de cultivar un antivalor, considerar que la mujer es objeto y no sujeto. Porque si analizan ustedes esas expresiones, pues la mujer tiende a ser objeto. ¿Por qué? Porque es la que se convierte en un antojo, y como a esto se le da un sentido positivo, pues de algún modo se va motivando a las personas que actúen de esa manera. Por ello, quiero dedicar una parte de esta conferencia a destacar algunos elementos que podrían servir como criterios para valorar las culturas y darse cuenta cómo dentro de las culturas pueden existir elementos positivos, y que lo ideal es que esto sea lo que domine, pero también puede haber elementos negativos. Y yo creo que esto nos lleva a la consideración de lo que es la persona humana.
todos somos personas humanas, y como personas humanas, como que estamos en aptitud de destacar cuáles son nuestros atributos. Y con ayuda de algunos académicos, pues podemos un poquito describir qué es la persona humana. Yo, desde luego, anticipo que la persona humana, como ser inteligente, tiene que buscar la verdad, pero como esto no es algo matemático, pues hay posturas ideológicas diferentes, y cada persona, también como expresión de su libertad, asume compromisos con determinadas visiones de lo que es la persona humana. Para mí, hay personas que adoptan una actitud de relativismo. Cada quien estima qué es lo verdadero. Y para mí el gran peligro es que de esta manera podemos encontrar verdades contradictorias. No hay la preocupación por buscar lo que es verdaderamente verdadero, sino que pues cada quien determina lo que para él es verdadero. Y eso pues es caer en el relativismo, o es simplemente sostener una postura relativista. Hay también la posición del liberalismo individualista, muy en boga. Cada quien hace lo que se le da la gana, y eso para él está bien, de modo tal que eso hay que apoyarlo y considerarlo como la postura que debe imperar. Y también para mí tiene el inconveniente de que estamos ante una situación en que para una persona esto es bueno y para otra persona es malo. Y entonces una sociedad que se sustenta en estos principios, pues fácilmente se aleja de lo que finalmente vendría a ser el bien de la comunidad. El bien común supone el conjunto de condiciones idóneas para el desenvolvimiento integral de todos los miembros de una comunidad, pero si hay quienes piensan que ese desenvolvimiento está conforme a ciertas reglas y hay otros que estiman que es conforme a reglas contrarias, pues vamos a estar también ante una situación caótica. Por ello, para mí, lo que siempre me ha convencido es algo que me parece que resulta incluso de sentido común, que es tratar de encontrar aquello que por naturaleza se da en los seres humanos. Es algo que, por ejemplo, pues me lleva a mí a ser de algún modo poco receptivo ante lo que se está tratando de imponer de la equidad de género, no en el sentido como que pienso que sí es correcto de que haya un trato igualitario entre hombres y mujeres, pero cuando en un momento dado se empieza a sostener es que hay otras personas que aunque tienen apariencia de hombres o apariencia de mujeres, son otra cosa, pero deben ser igualitos, y de pronto esto hasta se lleva a las normas jurídicas, pues de pronto estamos en presencia de que a quienes se discrimina es a los heterosexuales y no a los que pertenecen a otras características. Claro, como lo diré dentro de un momento, los seres humanos tienen notas esenciales y quien tiene calidad de ser humano por esas notas esenciales debe ser tratado con pleno respeto. Pero de ahí a que en un momento dado se quiera hacer identificaciones que chocan contra lo que uno ve en la naturaleza, pues hay un gran campo. Entonces, conforme a ese justnaturalismo, yo pienso, siguiendo a Pedro Velázquez, que la persona humana es el ser que puede decir, yo soy, porque es consciente en tanto que está dotado de conciencia. Yo reflexiono, yo pienso, porque tiene razón, porque tiene inteligencia. Yo quiero porque tiene voluntad. Yo elijo porque tiene libertad,
Yo soy responsable precisamente por ejercicio de esa libertad, yo me perfecciono en razón de la libertad. En otra explicación de la persona humana de José María Guix, él dice: la persona humana es un microcosmos, es decir, un pequeño mundo en el que se dan cita y se encuentran de alguna manera todos los reinos de la creación. Por los elementos físicos y químicos de su cuerpo se aproxima a los seres inorgánicos. Por sus funciones vitales se acerca al mundo vegetal y al mundo animal, y por su inteligencia y libertad emerge victoriosamente del mundo de lo visible para llegar al mundo de lo invisible. Pascal decía: la persona humana es una substancia individual de naturaleza racional. ¿Qué es lo que sustancialmente identifica al ser humano? Su racionalidad, y la racionalidad naturalmente está vinculada a la libertad. Ese ser humano es individual y la individualidad es motivo también de su grandeza. Si en esta reunión nos observamos, evidentemente no vamos a encontrar a dos personas iguales. El ser humano tiene como parte de su riqueza precisamente en que él es él, idéntico a sí mismo y diferente a los demás, y que ese es un motivo de gran importancia. No se puede decir como ocurre en el medio animal. Ahí están los changos, y pues uno ve igualitos a los changos. ¿Por qué? Pues porque la espiritualidad humana lleva a que cada persona, como responsable de sus pensamientos y de sus acciones, sea él diferente a todos los demás, y ese es el motivo de la grandeza del ser humano. Entonces, ese aspecto ya nos sirve para valorar un poco las culturas. Cuando en la cultura se presentan circunstancias contrarias a esa riqueza del ser humano, pues tiene uno que señalar: esta cultura debe corregirse porque esta forma de comportamiento no corresponde a lo que está relacionado con la naturaleza humana. Si no recurrimos a la naturaleza humana, pues vamos a caer en el relativismo o en el liberalismo, que por otra parte también es liberalismo individualista. No interesa a la sociedad, y aún pienso que esta devoción moderna por los derechos humanos no pocas veces provoca el olvido de la sociedad, y sobre pretexto del derecho humano de una persona se llegan a afectar los derechos de una comunidad que indiscutiblemente, por reunir a mayor número de seres humanos, debe ser respetada especialmente. ¿Cuántas decisiones a veces de los órganos jurisdiccionales afectan a la comunidad por pretender salvaguardar el derecho humano de esa persona? Aspectos que también influyen en la evaluación de una cultura. Decir algo sobre las culturas. La cultura como vocablo puede tener muchas acepciones. Una acepción: la cultura como riqueza de conocimientos. ¿Cuántas veces decimos: este hombre es muy culto, conoce la literatura en forma espléndida, sabe las obras, sabe los argumentos de las obras, es un hombre muy culto? Esta persona es muy culto porque sabe todos los países de la tierra, sabe sus capitales, etcétera, etcétera. Y podríamos recorrer todas las ramas de conocimiento. Una concepción de cultura como esta riqueza de conocimientos. También hay otra acepción de cultura: la cultura frente a la naturaleza. Un gran pensador, Jacques Leclerc, dice en uno de sus libros
el pequeño taparrabos que en un momento dado hirió el ser humano fue una primera manifestación de cultura, porque eso ya no era algo que se daba por sí mismo según las reglas de la naturaleza, sino era algo que creaba el hombre. Y ahí está, pues, mucho que ve uno precisamente en las formas de actuar en las distintas sociedades humanas, que son seres humanos que van tratando de inculcar formas de pensamiento, formas de actuación, y que finalmente esto va a ser motivo de una reflexión sociológica. Otra perspectiva de la cultura como la salvaguarda de los valores y bienes que sirven para el desarrollo adecuado de la persona humana. Cuando en una sociedad empieza, por ejemplo, a olvidarse los valores espirituales para preocuparse exclusivamente de los valores materiales, pues indiscutiblemente habría un retroceso cultural, porque eso no estaría sirviendo al desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, sino al contrario, por su decaimiento. Desde el punto de vista sociológico, hay un pensador, Joseph Pfister, que en su libro de sociología es un pensador americano y que hace un estudio de 18 temas que de algún modo reflejan lo que es la cultura en una sociedad determinada. Como supondrán, esto implicaría un recorrido en lo que nos llevaría muchos días. Simplemente, y ya a mi edad corro el riesgo de que de pronto olvide algo, voy a mencionar los distintos fenómenos socioculturales que se advierten en el estudio de Pfister. Lo divide en 3 partes. En una primera parte habla de la persona y la sociedad. En una segunda parte habla de la cultura, pautas de comportamiento y cultura. Y en la tercera parte examina ciertos fenómenos socioculturales. En la primera parte, la persona social, y ahí se estudia propiamente al ser humano en sus capacidades por vivir en una sociedad e influir sobre esa sociedad o ser influido por esa sociedad. El estatus social. En todas las sociedades empiezan a evaluarse las personas y se empieza a hacer niveles diferentes. Hay sociedades donde un gran valor, y esto es muy propio de la sociedad moderna, es la riqueza. Una persona que es rica es reconocida, un miserable es olvidado. Las categorías sociales, esta división de estatus social lleva a colectividades que tienen esa misma característica, y entonces se habla de las hermosas, de las feas, de las horrorosas, y ya sabe uno, pues a dónde clasifico a esta persona que estoy viendo. Se categoriza, categorías sociales. Hay un fenómeno que es el conglomerado, cuando las personas, sin que tengan propiamente una participación inteligente y libre, auténticas, se llegan a situar en un mismo sitio, y en ese sitio llevan a actuar de diferentes maneras, porque los conglomerados son diferentes. Ahorita yo pienso que ustedes integran un conglomerado que es un auditorio, no están aquí porque alguien dijo vamos a organizarnos, vamos a ir tal día, a tal hora, a tal conferencia, sino que por diferentes motivaciones están coincidiendo en este sitio, los conglomerados. Después de los conglomerados ya vendría un fenómeno muy humano que son los grupos, porque el grupo ya supone la suma de voluntades. Un matrimonio es un grupo, y vaya que supone suma de voluntades, porque además para que funcione un matrimonio, pues se tiene que lograr armonía entre seres que coinciden en que son seres humanos, pero somos tan diferentes los hombres de las mujeres que indiscutiblemente hay que tener mucho cuidado para que esto funcione adecuadamente.
Hoy se habla mucho de cómo para avanzar en la sociedad debe abrirse la posibilidad de que las mujeres puedan tener cualquier tipo de trabajo, y que esto pues en principio está muy bien, pero de pronto como que esto choca cuando una mujer, al mismo tiempo de ser trabajadora, es ama de casa, tiene problemas de los hijos, y entonces de pronto como que la educación empieza a sufrir las consecuencias de que ya hoy pocos se ocupan de educar a los hijos. Así es que, como ven, no es tan fácil la cultura, en tanto que pueden surgir situaciones que son muy positivas en un sentido, pero se tornan negativas en otro. Por ahí en alguna de las reuniones que hemos tenido, yo decía que normalmente presumo de ser especialista en mujeres, porque tengo a mi esposa, tengo 6 hijas, tengo 12 nietas, tengo una bisnieta, hay 3 nietos y ahora 2 bisnietos. No se ha equilibrado las cosas, pero la experiencia en mujeres creo que pocos me la igualan. Algún día llegaba a un cuarto donde estaba la televisión, estaban mis 6 hijas con mi esposa, veía la televisión, me parecía que el programa estaba muy interesante, me sentaba y a los 3 minutos tenía que voltear y decirles: ¿qué están viendo ustedes, la televisión? Pues estaban en un cotorreo muy agradable, y naturalmente alguna volteaba y me decía: ¿qué tú no puedes estar viendo la televisión y al mismo tiempo platicando? Y le tenía que decir yo: no, los que pertenecemos al sexo masculino solo podemos hacer una cosa al mismo tiempo, no muchas. Bueno, es una gran ventaja de las mujeres, que pueden hacer muchas cosas. Llega uno a un restaurante, con trabajos va siguiendo uno la conversación de la esposa, y cuando sale uno, la esposa empieza: ¿te fijaste que estaba fulanita y que llevaba un vestido tal y tal y tal? Son detallistas. Es decir, hay una clara complementación entre el sexo masculino y el sexo femenino, como que la expresión de la humanidad no está en el hombre solo ni en la mujer sola, sino que la expresión está en el hombre y en la mujer, que vienen a complementarse. Y cuando se trata de esa relación tan difícil de comprometerse a una vida permanente con una persona del otro sexo, pues indiscutiblemente que ofrece a veces muchas dificultades para que eso llegue a ser exitoso. Y tiene uno pues que situarse. La situación que da éxito es normalmente el que uno de antemano diga: mi mujer es la que tiene la palabra y yo simplemente debo acatar lo que sea su voluntad. Y cuando esto es además en lo económico, ese es secreto de una gran felicidad. No digo que lo pongan en práctica, pero cuando uno le dice a la esposa, como a mí en alguna ocasión me sucedió, como a los 2 años de casado, claro, eran épocas de vacas flacas, y entonces mi esposa se quejaba de que yo administraba muy mal el dinero, y en un día se me ocurrió: bueno, voy a dejarle que sea ella la que administre el dinero. Y a partir de entonces mi felicidad y su felicidad. Yo no sé ni siquiera cuánto son mis ingresos, y sí hubo una ocasión en que mi esposa me dijo: oye, ¿qué no te gustaría que fuéramos a Europa? Y yo simplemente le dije: ¿qué podemos ir a Europa? Y entonces me di cuenta que, bueno, ya las vacas flacas se habían ido sustituyendo, y que de algún modo eso le permitía pues tener una magnífica organización que permitía hacer esto. Bueno, pues los hombres y las mujeres tienen importancia en esa visión sociológica que se da en lo que finalmente culminaría en ese primer grupo con la sociedad. La sociedad integraría esos primeros fenómenos a los que hice referencia. Luego el segundo grupo se refiere estrictamente a lo que sociológicamente es la cultura,
y que esto se inicia con las pautas de comportamiento. Pautas de comportamiento reales y pautas de comportamiento conceptuales. Las pautas de comportamiento reales exteriores se refieren a las formas de comportamiento que se van dando en una sociedad y que se van dando en este dinamismo en que los seres humanos influyen en la cultura y la cultura influye en ellos, por lo que los seres humanos pueden ser creadores y criaturas. Cuando un ser humano influye en algo en la sociedad, es creador. Cuando está actuando siempre exclusivamente conforme a la sociedad lo está dictando, pues es una criatura. Los papeles sociales, funciones que se desempeñan en la sociedad conforme a ciertas pautas de comportamiento, procesos sociales, formas como se relacionan los seres humanos. No es lo mismo la cooperación que el conflicto. La cooperación tiene características de acercamiento entre seres humanos, el conflicto de enfrentamiento, y así hay otros procesos sociales que aparecen en este segundo apartado. Las instituciones van surgiendo de todo lo anterior. En el ser humano existen 6 necesidades sociales básicas: las necesidades familiares, las educativas, las económicas, las políticas, las religiosas y las recreativas. Y de esas necesidades básicas, y ustedes véanlo en la historia, van surgiendo las instituciones familiares, formas de comportamiento que en cada sociedad se reconocen en cuanto a la familia, económicas, formas de comportamiento. Imagínense ustedes cómo era la economía al principio de la humanidad en la edad de piedra, cómo es la economía en esta época, el siglo XXI. Van creciendo las distintas partes de una economía, y hoy simplemente, si piensan ustedes en el aspecto financiero, todo lo que ha hecho que haya organismos que están en relación con lo financiero. Otra expresión serían las instituciones, que las instituciones integran todo esto de pautas de comportamiento, conceptuales exteriores, papeles sociales, procesos sociales, y que cuando están referidos a una necesidad se convierten en instituciones. ¿Qué cantidad de instituciones se dan en el mundo de la economía? ¿Qué cantidad de instituciones se dan en el mundo de la política? Y vemos cómo la humanidad constantemente está actuando conforme a esas reglas generales con características específicas de cada sociedad. Y todo esto finalmente culminaría con la cultura. Y en el tercer apartado aparecerían los fenómenos socioculturales. En primer lugar, los valores. En segundo lugar, la movilidad. En tercer lugar, los cambios. En cuarto lugar, el control social. En quinto lugar, la desviación social. Y finalmente, la integración sociocultural. Pues estos aspectos, que simplemente los enuncio, nos darían esa visión ya más científica de lo que es la cultura, y que esto nos serviría pues un poquito como puente para decir algo de lo que es el título de la conferencia: la cultura jurídica y la cultura jurisdiccional. Primero, la cultura jurídica. Esto refleja formas de comportamiento que se dan en una sociedad determinada, y que como que aquí tendría que tenerse la aspiración de que esa cultura jurídica verdaderamente favoreciera el buen desenvolvimiento de una sociedad. Propio de toda sociedad, de toda relación humana, es la posibilidad de conflictos. ¿Cómo se van a superar los conflictos? Y ahí aparecerá, obviamente, el reconocimiento de normas jurídicas que de algún modo permitan que los seres humanos que forman parte de una sociedad acepten el cumplimiento de esas normas jurídicas
como garantía de tranquilidad y de orden. Entonces, toda cultura jurídica, para mí, debe tener como uno de sus puntos fundamentales el respeto al derecho. Recuerdo la definición que da Villoro Toranzo del derecho. El derecho es un conjunto de reglas sociales de conducta establecidas como obligatorias por la autoridad por considerarlas solución justa a los problemas surgidos en una realidad histórica. Con más o menos palabras, vean ustedes que esto es el derecho. El derecho son reglas de conducta. Obviamente, ese derecho debe tener obligatoriedad y ese derecho debe ser coercible. Una de las grandes diferencias entre las normas éticas y las normas jurídicas es que las normas éticas deben llevar al convencimiento y el convencimiento debe llevar al respeto de las mismas. En cambio, las normas jurídicas son un mínimo de normas éticas necesarias para el buen funcionamiento de una sociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos, incluso en ese pluralismo en que viven, fácilmente violentarían las normas éticas y la sociedad no podría funcionar si esas normas éticas son las fundamentales para que una sociedad pueda vivir normalmente. Entonces, el derecho, decía González Morfín, es el mínimo de normas éticas indispensables para el cumplimiento de para el funcionamiento de una sociedad, como lo dije hace un momento. Entonces, esto es importante en la cultura jurídica. Y muy importante también que en ese orden jurídico exista el respeto a los derechos humanos. Yo cuando hablo de derechos humanos digo los genuinos derechos humanos, porque de pronto se han ido inventando una cantidad de derechos humanos que pues esto complica incluso las decisiones en los órganos jurisdiccionales. Ha habido enunciaciones de derechos humanos en donde se destacan realmente los fundamentales y no se están inventando cada día derechos humanos. Parece ser porque además en los órganos jurisdiccionales se hacen concursos de qué sentencias son mejores por respetar los derechos humanos y entonces pues eso propicia que estos derechos humanos vayan creciendo. ¿Por qué? Porque a cualquier juez se le ocurre de pronto un derecho humano para ganar el concurso en que lo van a premiar por haber descubierto ese derecho humano. Y también para mí, pues esto ha complicado mucho la impartición de justicia, porque pues la impartición de justicia, como yo lo aprendí de don Felipe Tena Ramírez, era tratar primero de encontrar los problemas existentes entre las partes en conflicto. Segundo, examinar qué argumentos se daban para determinar que cada parte tenía la razón. Y después de evaluar una y otra cosa, uno tratar de examinar directamente el problema conforme a la ley aplicable y encontrar la solución al tema. No, ahora pues hay que consultar especialistas en derechos humanos y de pronto está ya uno violentando lo que debe ser un juez. Don Felipe Tena Ramírez, en alguna conferencia que dio sobre ética, él era muy elegante y muy erudito en sus expresiones y ahí dijo: los profesionales de la justicia deben tener un atributo sin el cual se puede ser magnífico abogado o desempeñar cualquier otra profesión con excelencia, pero cuya ausencia en el juez implica nada menos que la desaparición del juez. Y añadía: se puede hablar de un juez deficiente cuando, yo creo que ahí se exageró, pero en fin, requería un contraste, y decía: se puede hablar de un juez deficiente cuando es ignorante, cuando es perezoso, cuando carece de ese sentido de justicia que por disposición divina han llevado en la sangre los grandes juzgadores. Pero no se puede hablar, sí, cómo no,
Nada más concluyo y ahorita lo digo. Un juez deficiente puede ser el que se aparta de la verdad, que se aparta de ese gran valor, el que es simplemente el buscar la justicia y que si no cumple con ese propósito, pues ya sería deficiente. Por favor. Que la vida era más natural, la gente no duraba, ahora menos que la vida. Entonces, no hablo por mí, hablo por los jóvenes y por los niños que van creciendo. ¿Qué país y qué derechos nos vamos a dejar a ellos? Bueno, yo creo que esto ya implicaría un análisis muy cuidadoso de la situación concreta, porque también los recursos que tiene una comunidad a veces exigen toma de decisiones que se constituirían en males menores. Todos, de algún modo, aun cuando no seamos expertos en economía, pues sabemos perfectamente que cuando las situaciones económicas de una nación no permiten el estar dando esas prestaciones porque eso afectaría a la comunidad, pues te tienen que tomar esas decisiones. Obvio, lo ideal es que una sociedad pueda funcionar extraordinariamente, que las personas reciban grandes salarios, pero pues la economía desgraciadamente nos enseña que si en un momento dado se olvidan estas reglas, pues va a haber una crisis económica que a la larga vaya a perjudicar a todos. Entonces son cuestiones concretas que ya tendrían que analizarse no solamente conforme a los grandes principios, sino que tendrían que analizarse en torno a las situaciones concretas que se van dando. Es quizás la ventaja de que uno da una conferencia, que uno habla de principios, pero un secretario de Hacienda, un secretario de Programación y Presupuesto, los secretarios en las tesorerías locales, etcétera, pues tienen que ver cómo se logra estirar más aquello con lo que pueden contar. Esto también se revertiría, por ejemplo, en las cargas tributarias. Para poder yo afrontar este problema, pues necesito aumentar el monto de los impuestos y entonces van a protestar los gobernados cuando se les aumenten los impuestos. Bueno, ya le digo, esto meritaría hacer un análisis cuidadoso de las situaciones concretas, que esto no se puede resolver diciendo en una conferencia, debe hacer esto esta autoridad, no, porque ese es un problema concreto y no tiene uno ningunos elementos para poder determinar si eso es correcto o es incorrecto. Yo siento que lo de las edades para jubilaciones, todo eso está muy circunscrito a las condiciones propias de una comunidad determinada. Claro, el ideal es que una persona que todavía está en buena edad pueda de algún modo jubilarse y que eso pues normalmente suponía 25, 30 años y que ahora pues por lo que se está advirtiendo está teniendo que suponer pues algunas otras modificaciones. Ahora, ¿es justo, es injusto? Pues yo diría en un momento dado esto es injusto en la medida en que no obedece al sentido de una jubilación que permita que la persona todavía pueda vivir varios años gracias a lo que invirtió en muchos años de trabajo, pero ajustar eso a la realidad pues ya es un problema diferente. Bueno, pues decir algo de la cultura jurisdiccional. En cultura jurídica básicamente es el respeto al derecho y el tener en cuenta los derechos humanos genuinos. La cultura jurisdiccional, bueno, esto es lo que va a surgir
en el trabajo de los jueces, pero también en el trabajo de las personas que acuden a los jueces, es decir, los justiciables y los abogados de los justiciables. ¿Qué formas de comportamiento son las que deben tomarse en cuenta? Bueno, yo pienso que un sistema de impartición de justicia debe tratar de proporcionar a los integrantes de una comunidad los elementos idóneos para que puedan recibir una sentencia favorable conforme a los principios de justicia, que puedan acudir y existe un ambiente favorable en el trato que se les da, que los órganos impartidores de justicia tengan la capacidad suficiente de hacer frente a todos los conflictos que se van dando. Y ahí también, antes de que alguien levante la mano y me diga, oiga, y es justo que nos paguen a los jueces esto, oiga, es justo que haya tribunales que están llenos de trabajo, etcétera, etcétera, son problemas concretos. Lo ideal es que en una cultura jurisdiccional exista el número de juzgados y tribunales idóneos para que con rapidez se pueda obtener la solución de los conflictos que se vayan presentando, que existan incluso en un sistema recursal órganos que puedan revisar conductas que se dictan en primera instancia, porque también los jueces pueden equivocarse y a veces es necesario que haya un órgano superior que haga estas revisiones. También es muy conveniente que haya órganos especializados. ¿Por qué? Porque el derecho ha crecido en tal forma que si no hay especialización, pues es muy difícil que se tenga la sabiduría en todas las ramas del derecho. Yo di algunos años derecho constitucional, y derecho constitucional se dividía en dos partes, una parte de introducción y luego la cuestión orgánica específica, y ajustaba el tiempo para dar el derecho constitucional en 2 cursos. Hoy simplemente cargar una constitución, claro, puede ser chiquitita con letras chiquititas, es el problema ya de la edad, que uno quiere algo que no pese y con letras grandotas. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ve uno simplemente artículo primero constitucional, comparen ustedes el artículo primero constitucional de hace 25 años con el artículo primero constitucional de hoy y sigan ustedes. Entonces, yo ahorita difícilmente comprendería a un maestro de Derecho Constitucional que en un curso de 6 semestres pueda dar al menos una parte de la Constitución. Se necesita ser ya un sabio en el derecho. Bueno, todo esto se tiene que tomar en cuenta en un sistema que con las características actuales sea idóneo para poder lograr una justicia, como dicen, pronta, imparcial y gratuita, que eso se conserva en un texto constitucional. Ya la realidad de cada órgano de impartición de justicia puede ser diferente, pero por lo pronto, como hoy lo comentaba en alguna de las reuniones, yo soñé por muchos años en que un día iba a estar al corriente en mi trabajo, primero como secretario, luego como magistrado, luego como ministro. Ese día nunca llegó. Llegó el día en que dije, lo propio de los que están en la impartición de justicia es que siempre van a tener asuntos pendientes. Y entonces, dentro de las pautas de comportamiento de lo jurisdiccional, en lo que sería la cultura jurisdiccional, como que deben existir ciertas habilidades para que rápidamente puedan salir los asuntos. Yo les decía a mis secretarios, miren, cuando les llegue un expediente, ustedes hagan un examen rápido del asunto y pónganle el color correspondiente. Verde
asuntos muy sencillos o sencillos. Amarillo, asuntos regulares. Rojo, asuntos difíciles y muy difíciles. E incluso les decía, si ustedes me presentan sus proyectos, sepan que los muy difíciles equivalen a 4 muy fáciles, los regulares a 3 muy fáciles, los fáciles a 2 muy fáciles. Entonces me llegaban con 10 muy fáciles. Creo que te faltan asuntos en esta cuenta, porque 10 muy fáciles no compensan lo que yo te estoy pidiendo, que son al menos 10 regulares. ¿Cómo pueden superarse este problema? El clasificarlos. Entonces, estos los puedo hacer rápido, sí, pero voy a ir combinando. Estos me van a servir para la cuenta próxima. Estos los voy a ir haciendo gradualmente y tiene uno que ir trabajando a diferentes niveles para que finalmente haya un desahogo lógico dentro del órgano jurisdiccional correspondiente. Lógicamente, en estas pautas de comportamiento debe haber muchos elementos que ayuden a determinar cuál es el grado de dificultad de los asuntos para poder agilizar esto. Ahora, hay algo que es fundamental. El juez debe tener vocación. Una persona que quiere dedicarse a la judicatura y que no tiene vocación es funesto. Llegó un día como secretario de acuerdos a la segunda sala, tendría yo muchas anécdotas que contarles, pero que el tiempo ya me recomienda no hacerlo, pero les cuento esta anécdota. Inmediatamente se corrió la voz que esa persona había sido magistrado en un tribunal superior de justicia, pero que no había podido con el cargo y había tenido que regresar a la Secretaría de Acuerdos de la segunda sala. Pues, ¿cuál sería la suerte que de pronto me llega a mí un asunto en que él había sido el magistrado que dictó la sentencia? Y más notable, era una extraordinaria sentencia, a grado tal que cuando tuve acuerdo con don Felipe, le dije, oiga, pues me dicen de este licenciado que pues no pudo con el cargo de magistrado y que por eso regresó de secretario aquí. Bueno, ¿por qué está usted extrañado? No, es que me llegó un expediente de una sentencia. Me acuerdo que era una cuestión de pruebas periciales, había habido un incendio y todo lo que giraba alrededor de ese incendio fue auténtico y espontáneo, o provocaron el incendio para hacer efectivo un seguro. En fin, un asunto muy interesante. Hacía un análisis extraordinario de la prueba pericial. Entonces quedé yo admirado y me dijo don Felipe, mire, no acelere su juicio, porque usted sabe que esa sentencia estuvo muy bien hecha, pero lo que usted no sabe es que fue el único asunto que hizo en todo el año. Esto lleva a esa denominación que se da en la Corte a los secretarios de estudio y cuenta. Ni tanto estudio que no haya cuenta, ni tanta cuenta que no haya estudio, lo cual supone, pues obviamente, esos aspectos a los que nos estábamos refiriendo. Otro aspecto fundamental en la cultura jurisdiccional, que sean capaces. Recuerdo que cuando Néstor de Buen llegó a sustituir a don Francisco H. Ruiz, que era ya muy grande, se enfermó y Néstor de Buen era un jovencillo, nos dio una primera enseñanza que nunca he olvidado. Probablemente he olvidado todo lo que nos enseñó después, pero eso nunca se me olvidó. Nos dijo, estaba en segundo de facultad, y nos dijo, miren, no dudo que muchos de los que están estudiando aquí Derecho lo hacen porque no hay física, porque no hay matemáticas, porque no hay química. Pues debo decirles que si algo se necesita en el campo de la abogacía, es la inteligencia. Porque en el momento en que se presenta una demanda,
en ese momento ya debe saber el juez que cuando notifique a la contraparte va a haber otro abogado que va a tratar de refutar todo lo que está diciendo el abogado del primero. Y para descifrarlo se necesita inteligencia. Entonces, los que estén con estas motivaciones no piensen que esto les va a resultar fácil. Un ingeniero hace todos sus proyectos, sus cálculos, tiene su maestro de obras y nunca va a haber otro ingeniero que le va a llegar a quitar los cimientos que pusieron, ¿no? Él va a vigilar periódicamente cómo va la obra y un día inaugura la obra. En cambio, la función del abogado siempre va a suponer cuestiones conflictivas y para ello, para descifrar esas situaciones conflictivas, se necesita inteligencia. Una experiencia que probablemente comparten conmigo todos los impartidores de justicia que me honran con su presencia, que uno de repente recibe la visita de un abogado, le habla del asunto y le dice: magistrado, ministro, juez, le llegó a usted un asunto facilísimo. Ya con el tiempo les dice uno: bueno, me imagino que facilísimo si lo resolvemos a su favor, ¿verdad? Sí, naturalmente. Y claro, se llega a dar la situación de que después llega la contraparte: le ha tocado un asunto facilísimo. Oiga, pues fíjese que estuvo ya aquí el abogado de su contrario y me dijo lo mismo. Como usted comprenderá, para mí va a ser dificilísimo, porque si hay partes en contrario que dicen que es facilísimo, pues resulta que para mí me están creando el problema de que voy a tener que usar a ver quién es el que tiene la razón, y lógicamente va a ser muy difícil, muy complicado. Normalmente los asuntos jurídicos a veces son tan complicados que uno advierte que puede uno resolver a favor de uno y sería lógico y adecuado, y a veces si resuelve uno a favor del otro también sería lógico. Ahora, ahí es donde aparece esa frase de don Felipe, el sentido de justicia que por disposición divina han llevado en la sangre los grandes juzgadores, como que un juez va adquiriendo periódicamente y cada vez mejor ese sentido de justicia, que uno llega, y esto se ve mucho en materia penal, en que el que lleva experiencia en materia penal se da cuenta, y esto pues se ve especialmente ahora en los juicios orales: este es culpable, es inocente, y lo van advirtiendo por ese sentido de justicia que se va creando en el juzgador, que es otra situación que a mí me lleva a comprender que normalmente quien se dedica a esta actividad contribuye con el tercer elemento que quisiera yo destacar, que es la honradez. Es decir, el juez debe ser honrado, el juez debe practicar las virtudes judiciales, como ya decía el señor magistrado. ¿Por qué códigos de ética? Pues precisamente para señalar una serie de conductas que, si se practican y se viven, van a permitir que esa persona siga siendo un gran juez, y es donde se va teniendo la gran satisfacción de juzgar, y que esto a veces se corrobora cuando, dictándose una sentencia, llega la parte interesada que fue favorecida por esa sentencia y le muestra a uno su gratitud porque se resolvió en justicia. Entonces, también un elemento muy importante que se debe tener en cuenta. Y otro requisito, la laboriosidad. Pienso que el juez comentaba que una de las, como dicen, crudas morales que yo tengo es que mi cultura literaria es muy pobre, y teniendo a un abuelo novelista, pues tengo que confesar que muchas de sus novelas, no obstante que son pocas, pero muchas de ellas no las he leído. Ahora estoy tratando de corregir esa situación.
tuve como compañera en la tercera sala a la ministra Victoria Adato, que tiene una gran cultura y que llegaba y nos decía, leí tal novela, leí tal, se las recomiendo. Y yo en el fondo decía, pues yo no alcanzo a estudiar los asuntos como quisiera, menos para leer novelas. Entonces tenía la cruda moral de decir, ¿cómo voy a leer una novela y tengo que revisar asuntos que me han pasado los secretarios? Entonces, como que a veces el juez se tiene que concentrar en esa actividad y que esto supone su laboriosidad. ¿Qué ventaja tiene el juez, el magistrado y el ministro? Pues que en un momento dado puede caer en una situación de ponerse totalmente en manos de los secretarios. Y ahí encontraría yo otro elemento de la cultura jurisdiccional. Yo estoy convencido, y traté en esto sí de cumplirlo, que todo superior en la impartición de justicia debe tener una responsabilidad en la formación de sus colaboradores. ¿Por qué se da un cuerpo jurisdiccional que va reuniendo estos atributos? Porque ha habido muchos jueces, magistrados y ministros que han formado a sus secretarios. Y en la formación de sus secretarios está precisamente el que hay la garantía de que esas personas van a reunir estos atributos que he señalado y que constituyen elementos de la cultura jurisdiccional. Pues habría quizás otras muchas cosas que decir, pero entre la sesión de homenaje no querido que se estableció y las palabras que he presentado ante ustedes, yo quisiera simplemente concluir esta conferencia diciéndoles que, volviendo al principio, al tener la posibilidad de dirigirme a personas humanas que son responsables, ojalá que vinculados de algún modo a la impartición de justicia, en esa actividad específica traten de contribuir a la existencia de la cultura jurisdiccional ideal, en donde por una parte los jueces, en forma genérica la palabra, se preocupan por decidir justamente los asuntos que tienen en sus manos, y por la otra, que en esto he sido muy breve, los justiciables y los litigantes han sabido también cumplir con su papel, respetando la verdad de cada caso, no queriendo torcer los argumentos, diciéndole claramente a los interesados que no tienen la razón cuando así suceda y que no tienen por qué involucrarse en un pleito en donde van a obtener finalmente una sentencia desfavorable. Que de esta manera tengan conciencia de que contribuyen a la existencia de una cultura jurisdiccional deseable, en donde se tendrá obviamente la satisfacción de que funciona el sistema y que cada una de las personas que tienen que acudir a él tendrá que ser testigo de que las sentencias fueron justas y que, si bien pensaron que a lo mejor no les dieron la razón y dictaron una sentencia que estiman injusta, pues tengan la libertad de hacer un estudio jurídico, de examinar objetivamente la sentencia y de exponer sus puntos de vista sobre la base del respeto que siempre se debe tener a los jueces y a lo que es su obra, que son las sentencias. Pues ojalá que esto suceda y los haya motivado y les haya hecho recordar el gran valor del ser humano y la gran responsabilidad que tiene de contribuir a que una sociedad sea mejor, que una sociedad realmente cumpla con ese objetivo de realizar el bien común para bien de todos sus componentes. Muchas gracias. Bien, con nuestro agradecimiento al ministro en retiro, Mariano Azuela Huitrón, se le hace entrega de un reconocimiento
Por parte del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas, la magistrada Marcia Laura Garza Robles, presidenta de ese Tribunal Electoral, le hace entrega de un reconocimiento por su disertación sobre la cultura jurídica y cultura jurisdiccional. Pues, ministro, de verdad, un deleite poder escucharlo. Muchas gracias por sus palabras, por todas las anécdotas. Estoy segura que nos llevamos hoy muchas cosas en qué pensar. Esperamos volver a tenerlo pronto en Tamaulipas y a nombre del Pleno del Tribunal Electoral me permito otorgar el presente reconocimiento por su brillante conferencia magistral Cultura Jurídica y Jurisdiccional realizada en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 5 de octubre de 2017. Muchas gracias. En la Casa de la Cultura Jurídica en Ciudad Victoria le agradece también al ministro Mariano Zuela Huitrón por haber aceptado la invitación para venir a compartir con nosotros sus amplios conocimientos en materia de cultura jurídica y jurisdiccional con la comunidad jurídica de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Muchas gracias. Agradecemos a todos ustedes su asistencia, nuestro agradecimiento al Tribunal Electoral por aceptarnos en este recinto para este magno evento, enmarcado en el programa de eventos de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y muy buenas noches.